Doctora Brenda, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y adelante. Hola, muy buenos días y mil gracias, Mónica. Se nota que es mi amiga. Y estoy muy contenta y muy agradecida de estar hoy con ustedes. Le agradezco al doctor Beltrán por la amable invitación y es siempre un gusto y una emoción, ahora que valoramos lo que es tener eventos presenciales, pues abrazar de nuevo a grandes amigos y colegas. A mí me toca un tema que es un tema que luego hay que entrarle, pero que no necesariamente revisamos con frecuencia. Y pues no tengo ningún conflicto de interés más que soy una mujer y pues voy a hablar mucho de la mujer y el tema de osteoporosis. Mi charla va a constar de estos rubros y espero que juntos veamos cuáles son las dudas pendientes que tenemos y las cosas que podemos hacer para nuestros pacientes al respecto de la osteoporosis o la salud ósea en las personas que viven con VIH. Y bueno, pues a manera de introducción, estos datos ustedes los conocen perfectamente, pero sí decir que en términos generales en el mundo, pues la epidemia y la incidencia o las nuevas infecciones tienen una tendencia afortunadamente a disminuir, aunque no de la manera que quisiéramos. No hemos logrado el objetivo que se han planteado, pero para eso son los objetivos, para plantear estrategias para lograrlo. Y a nivel mundial sí se ha logrado, pero lamentablemente esto en Latinoamérica no ha sido así y vemos que realmente en la última década el cambio en el porcentaje de nuevas infecciones básicamente no se ha disminuido, y esto tiene un impacto importantísimo porque, bueno, pues como nuestra región es una región donde está principalmente concentrada en los grupos de riesgo que ustedes conocen perfectamente, pero sí es importante decir que casi el 20% de las nuevas infecciones son en mujeres adolescentes o mujeres muy jóvenes, y que además el 30% son clientes o parejas sexuales de las poblaciones claves, y donde ahí están las mujeres que no necesariamente se perciben en riesgo, y esto pues sí hace que probablemente tenga impacto en cómo las mujeres viven su diagnóstico, su enfermedad, su evolución y su pronóstico. Y por otro lado, pues la expectativa de vida, afortunadamente gracias a la ciencia y al acceso a los servicios de salud y al tratamiento antirretroviral, pues sabemos que la prevalencia ha aumentado, gracias a que la expectativa de vida ha aumentado también. Y esto hace que el cambio epidemiológico en quiénes son las personas que viven con VIH y que tienen más de 50 años en Latinoamérica, pues ya una cuarta parte son personas mayores de 50, y esto probablemente en algunas proyecciones, por ejemplo en países desarrollados, pues el 70% de las personas van a ser, o sea, nuestra epidemia sigue siendo muy joven, pero llegaremos a ese punto donde la gran mayoría van a tener más de 50 años. Entonces, en este estudio, que fue un estudio regional, se ve que lo que sí nosotros estamos poco a poco comportándonos como en los países de mayores recursos, en donde las enfermedades definitorias de SIDA, si bien son la primera causa, sí se ve una tendencia que va disminuyendo, pero que las comorbilidades y las enfermedades no comunicables son las que han ido en aumento, y esto precisamente porque las personas que viven con VIH envejecen. Y ahora tuve una junta de la red de Casanet, y pues cuando yo empecé a estar ahí, hace 15 años que empezó mi carrera de infectóloga, pues la mediana de la cohorte tenía 32 años como yo, y ahora tiene 47 como yo. Entonces yo voy envejeciendo con VIH. Entonces, los factores asociados para el cambio epidemiológico sí hace
que tengamos que hablar de problemas metabólicos, de problemas de envejecimiento, y entre ellos pues estén el mayor riesgo de comorbilidades, y entre ellos pues la salud del hueso es algo de lo que tenemos que hablar. Entonces, para esto, los factores tradicionales como la edad, la genética, el sedentarismo, la dieta, el tabaquismo, etcétera, son predisponentes, pero pues también lo que tiene que ver atribuido a la infección por VIH, que es el proceso de inflamación persistente, los medicamentos, la existencia de otras coinfecciones y la inmunosupresión. Entonces, ya entrando a la osteoporosis, pues en las personas que viven con VIH tienen 3 veces más prevalencia de osteoporosis que la población general, y ya desde el 2006, o sea, ya tenemos mucho tiempo sabiendo que tienen que, derivado de la terapia antirretroviral, pues este riesgo puede estar incrementado, y que 15% del riesgo a desarrollar osteoporosis en comparación con la población general, ¿no? Entonces, hay diferentes estadísticas, pero también en qué se traduce eso, porque pues osteoporosis o osteopenia es una cosa, y otra es que tengan una consecuencia como una fractura, y sí se sabe que es sustancialmente más frecuente que en la población general. Entonces, pues esto, con cada 10 años, con cada decena que cumple cada persona, pues el riesgo se incrementa en forma muy importante. Y entonces aquí los factores, como ya hablamos, los tradicionales: ser mujer, la edad, poca actividad física, tabaquismo, alcohol, uso de ciertos medicamentos, pero pues también las cosas que tienen que ver con la menopausia, la menorrea temprana, la menopausia prematura, y otras que no son modificables, como la etnia, la historia familiar, etc. Entonces, todas estas, unidas con las comorbilidades, y que aquí incluye pues el hecho de los medicamentos que tomamos, la deficiencia de vitamina D, otras coinfecciones, pues dan lugar o dan paso a que se genere la enfermedad ósea, ¿no? Y como ya vivimos más, pues ya vemos más fragilidad, más dificultad para el movimiento, y todo esto pues da pie a un daño o una disminución a la densidad mineral ósea. Y aquí está esta tabla que me gustó muchísimo, es que muchas de nuestras cohortes o las personas que viven con VIH tienen osteopenia o tienen disminución de la mineral, o sea, el del DMO, lo tienen ya antes de ser diagnosticados, porque justo nuestra población en riesgo es una población que probablemente fuma más, tiene cierta ingesta de ciertos medicamentos, más alcohol, en comparación probablemente con otros grupos que no son de riesgo, y esto los pone en una situación, no sé si este es el pointer, ahí, no lo sé mover aquí, y pero no hay una contribución del VIH, tampoco de los antirretrovirales obviamente, pero sí hay una disminución de que probablemente nuestros pacientes tengan ciertos factores no modificables que contribuyen a que ya tengan una disminución del DMO antes del diagnóstico. Y luego, en el diagnóstico, pues la inflamación hace que la resorción ósea, la actividad de osteoclastos, se vea incrementada. Mientras que cuando reciben antirretrovirales, que es en la tercera columna, vean cómo, pues, por la respuesta inmunológica, se ve incrementada la respuesta de los osteoblastos, y esta inflamación o disregulación de la inflamación en quienes, sobre todo en quienes tienen enfermedad avanzada, pues incrementa esta actividad en sí como propio del VIH, más lo que contribuye el hecho de iniciar antirretrovirales, que es lo que viene hasta abajo, y esto disminuye en forma dramática, o es el momento más importante, los primeros 2 años de que se inicia tratamiento antirretroviral, y ya estando indetectable esto tiende a disminuir. Pero importante es que también hay estudios que lo que tiene que ver con la microbiota y la cuestión proinflamatoria, que esto figura en la ecuación, también se ha visto que que determina la condición del hueso. Entonces,
Bueno, como dije, ser mujer es un factor predictor y pues en los momentos en donde son cruciales son en el embarazo, la lactancia y la menopausia. Todo esto más si utilizó o no terapia de reemplazo hormonal, si tuvo enfermedad avanzada, si tiene control virológico y el tipo de tratamiento antirretroviral. Entonces, por ejemplo, estos ejemplos de estudios donde vemos que las mujeres lactantes que viven con VIH y tienen un tratamiento a base de TDF, si se comparan con mujeres en la lactancia sin VIH, pues tienen sustancialmente más pérdida del DMO y además menos recuperación después de la lactancia en comparación con las mujeres que no viven con VIH. Este fenómeno sucede también en la lactancia de las mujeres que no viven con VIH, pero la recuperación pues es mucho menor, ¿no? Y la disminución de la calidad del hueso es todavía más profunda y en el posparto esto es exactamente igual. Y en casi todas las revisiones que tuve oportunidad de revisar para esta charla, se ve que es mucho más importante el daño en la cadera y que en la columna, y que donde menos se recupera es en la cadera. Entonces siempre la cadera es como el punto más importante en donde tenemos que ver la disminución de la densidad ósea. Y luego pues hablemos de las mujeres en la menopausia, que es un tema que la doctora Cassetti ha hablado varias veces y que nos interesa mucho porque poco se sabe de la menopausia en general, o sea, no hay mucha ciencia de la menopausia en general, si vives o no vives con VIH, y pues ahí es el clásico donde sabemos que disminuye la calidad del hueso, pero también sabemos que nuestras cortes, por las determinantes sociales y por cómo son nuestras mujeres que viven con VIH, hay múltiples estudios donde sabemos que el acceso a la terapia de reemplazo hormonal es mucho menor que las mujeres que no viven con VIH. Entonces se les ofrece menos, ¿sí? Y además tienen menopausia más temprana, entonces tienen más pronto daño óseo, ¿no? Y además por razones, por ejemplo en este estudio, hay más suspensión. Entonces creo que como generalistas o como médicos tratantes, uno, tenemos que poner atención a la menopausia, dos, ver lo del la terapia hormonal y después darle seguimiento si es que tienen indicación de recibirla. Ahora, este estudio ya del 5202 de los ACTGs lo conocemos desde hace muchísimo tiempo y fue el estudio que comparó el TDF contra el abacavir, que ya no es una terapia que nosotros utilizamos, pero claramente ahí es donde creo que para todos los clínicos nos quedó un poco más claro que el TDF tenía una disminución de la densidad mineral ósea, sobre todo en la cadera, en comparación con el abacavir. Pero como ven, después de la semana 144, después de los 2 años, esta disminución ya no es tan profunda en comparación con lo que sucede en los primeros años. Entonces, ambas regiones disminuyeron en comparación con el abacavir 3TC. Entonces, ya ahí teníamos el conocimiento, bueno, sí depende de los diferentes tipos de tratamiento y entonces se asoció tenofovir con esto. Entonces uno ahora con los nuevos antirretrovirales se pregunta, ok, ¿y el TAF entonces será el adecuado para las personas con mayor riesgo? Y pues lo que vemos en este estudio bien chiquito que se tuvo que suspender por el COVID, las 40 participantes, lo que se ve es que en realidad aquellas personas que cambiaron a TAF no disminuyeron tanto, aunque esto fue también en forma transitoria. Entonces, pensar en que tenemos que cambiar a TAF por esta razón en quienes tienen factores de riesgo o este hallazgo, es todavía una pregunta que nos hacemos, que si no tenemos claro si esa es una práctica que tenemos que hacer o no. Entonces, uno dice, bueno, pues ahora con las terapias duales, ¿esto qué sucede? Nos van a ayudar las terapias duales donde no está el TDF para mejorar esta condición. Y vean aquí los dos estudios clínicos más grandes
tanto el Gemini 1 y 2 como el Tango. Vean que aquí lo que sí se demuestra es una disminución de los marcadores óseos favorables a favor del dolutegravir en comparación con, el brazo que tenía 3 medicamentos y mientras que fueron muy similares en el Tango. Y llama la atención que en terapia de switch esto no se vea tan claro como en el Gemini. Y aquí pues nos surgen unas preguntas, ¿por qué sucede esto? Pero también decir que estos biomarcadores, si bien sí hablan de la salud ósea, esto no necesariamente habla de que tenga una traducción clínica, es decir, esto se traduce en fracturas. Creo que son de estas preguntas que nos tenemos que hacer y que probablemente con más tiempo las podremos resolver. En esta revisión, por ejemplo, de terapia dual, si el dolutegravir 3-TC mejora la densidad ósea, vean cómo en las últimas 2 columnas son proactivos, o sea, personas que ya tienen osteoporosis o osteopenia, se les cambia a terapia dual, mientras que los demás son estudios retrospectivos donde tienen terapia dual y lo que se ve es que sí mejora, pero solo la columna lumbar. Nuevamente vemos que la cadera es una de estas cosas que tarda más en recuperar. PrEP es algo que cada vez vamos a utilizar más y uno se pregunta, bueno, el PrEP qué tanto contribuye a la salud del hueso y sabemos realmente poco hasta este momento. Vemos que sí, cuando esto se ha estudiado en los agentes de larga duración, vemos que sí aumentó, mientras que en el otro disminuyó en forma considerable. Sin embargo, hay que considerar que nuevamente en qué se traduce desde el punto de vista clínico y que es una población relativamente joven, o sea, las personas que son usuarias de PrEP hasta este momento, pues es un grupo de edad determinado y que eventualmente vamos a tener que seguir esta información para ver qué tanta consecuencia realmente va a tener. ¿En quién se realiza tamizaje? Ustedes lo saben perfectamente, en mujeres posmenopáusicas, hombres mayores de 50 años, en quienes hayan tenido una fractura de bajo impacto previa o alto riesgo de caídas, uso de esteroides, y pues ahí se tiene que hacer el FRAX score y determinar si se debe de hacer un estudio de DEXA. Una gran frecuencia de disminución de vitamina D también se ha encontrado en las cohortes de las personas que viven con VIH, por lo que hay que proactivamente buscarlo y tratarlo porque sabemos que tiene implicaciones para la prevención o la salud ósea y esto hay que tenerlo en consideración en nuestras consultas. En todos los estudios que revisé, los bifosfonatos siguen siendo el tratamiento más importante para la población que tiene osteoporosis, y se ha estudiado, bueno, uno se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Dar bifosfonatos y cambiar a TDF o solamente cambiar a TDF? Y probablemente en quienes tienen mayor índices de osteoporosis, el hecho de suspender el TDF, si esto es posible desde el punto de vista del manejo efectivo de la infección por VIH, más bifosfonatos, es lo que tuvo mayor impacto, ¿no? Aunque esto está medido por los índices y no necesariamente por el impacto clínico a largo plazo que tiene que ver con fracturas. En esto hay ciertos casos en la literatura, este es uno de ellos, del uso de denosumab, que esto es una terapia nueva, ¿no? Más suplemento de vitamina D por mala tolerancia a los bifosfonatos, con buenas respuestas y sin efectos adversos. Son cosas que probablemente con el hecho de que nuestra población esté envejeciendo, vamos a tener que entrar a este tipo de estudios, cuáles son las mejores opciones de tratamiento para nuestra población. El ácido solendrónico o solendronato versus denosumab.
Este es un estudio también muy pequeñito, en donde no se encuentran diferencias entre uno y otro. Claro que el costo para nuestros sistemas de salud en nuestra región, pues sí son importantes, por lo que nosotros en general lo que más utilizamos son bifosfonatos y no estas opciones terapéuticas que son de alto costo, pero vean cómo pues en general tienen muy buenas respuestas. Entonces, ya para finalizar, yo creo que este tema me deja con muchas preguntas pendientes que yo creo que tenemos que revisar. Una de ellas es que el DMO con esquemas duales sin TDF tendríamos que dirigir este tipo de tratamientos de acuerdo a factores de riesgo o cambiar cuando ya los factores de riesgo, o sea, una estrategia preventiva o proactiva. Creo que no está determinado y son de las discusiones que a mí me gustaría tener con ustedes. Valorar la eficacia de las medidas de prevención. Creo que aunque sabemos que la vitamina D, la deficiencia es muy prevalente, tampoco hay muchos estudios que digan en quienes se han utilizado ha habido una prevención de esta magnitud. Creo que esa información sería de gran utilidad. Y pues insistir en la terapia de reemplazo en mujeres que viven con VIH y mujeres trans, porque esto sí sabemos que es determinante el acceso para la prevención o un alargamiento de la aparición de osteoporosis. Y bueno, finalmente evaluar las nuevas opciones de tratamiento de osteoporosis, porque yo creo que en este sentido hay muchas más opciones que poco a poco podremos ver como mejores opciones. Si solamente cambiar el tratamiento antirretroviral o bien dar tratamiento para la osteoporosis. Y con esto les quiero agradecer, este es el equipo que fantástico con el que trabajo, y le quiero agradecer a la doctora Karen Juárez, que me ayudó con poner estas diapositivas, a la doctora Cassetti, que algunos de los estudios y diapositivas también son de ella, y pues a ustedes por su amable atención.